Muy buenos días, esta es La Voz de la Mañana en estado de situación. 104 años al servicio de las libertades públicas. Bueno, y ahora damos paso al informe de la semana. Para él vamos a contar con la presencia de nuestro colega Iván Mourelle. Él es periodista de La Mañana y bueno, viene siguiendo de cerca este tema hace ya un buen tiempo. Lo tuvimos también en programas anteriores. Buenos días, Iván, un placer estar en comunicación contigo en el día de hoy. Gracias por acompañarnos en La Voz de la Mañana. No, por favor, un gusto, muchachos, saludarlos, que tengan un buen día. Espera ahora. Muy bien. Iván, en tu nota de esta semana, en el semanario La Mañana, anunciabas que desde la firma del contrato para la construcción de la planta de UPM2 y del trazado de la vía que llevará el tren hacia la planta, se ha generado polémica en torno a varios temas. Contanos un poco cuáles son esos temas que han generado polémica. Bueno, mira, yo pongo la nota que desde el inicio de nuestro trabajo, cuando tomamos al punto las declaraciones del exministro Heber, que hablaba de un contrato indecoroso, que lo es realmente, tratamos de poner en contexto toda la serie de prejuicios que genera esta obra, desde lo ambiental, desde lo social y de lo económico. Desde lo ambiental, ¿verdad? Esto ya está hablado, los ambientalistas se han planteado numerosos reclamos, inclusive llegaron hasta la justicia, representados por el doctor Eduardo Luz, actual diputado de Cabildo Abierto, sí, resultó esperado, pero por lo menos marcando sí una notoria diferencia. De lo social, lo escribí también, porque además me entrevisté con vecinos del departamento de Durazno. Imagínense, muchachos, la situación de cada uno de nosotros. Si tenemos una vivienda, un bien, vivimos tranquilos y de repente te enterás por la prensa, no porque te comuniquen, por la prensa, de que te van a expropiar el 25-30% de lo que tenés, porque eso le pasó a los vecinos de Durazno que viven detrás de la vía. Estaban escuchando la radio y se enteraron de que había una reunión en la Intendencia del departamento con autoridades del Ministerio de Transporte, del grupo Vía Central, bueno, y que se iba a tratar ese tema. Cuando fueron, bueno, demostraron de que sí, de que sus predios estaban dentro de los que iban a ser expropiados. Hay gente, les cuento, muchachos, que debe su casa para los próximos 15 años, compró financiado, y no saben qué va a pasar con la casa de ellos. Claro. Lo que sí saben que les va a pasar el tren por atrás. Un vecino me dijo claramente, dice, el tren va a pasar por el fondo de mi casa. Digo, y las consecuencias, ¿verdad? Por el sonido, ¿verdad? Por todo lo que genera el tren. No, me dijeron que era un tren silencioso. Bueno, habrá que esperar, ¿verdad? Desde lo económico, lo traté de detallar también en algunas de estas publicaciones, sobre todo en la penúltima y en la última, las últimas dos, donde está demostrado que los atrasos de la obra, porque se tomó mal en cuenta el número de predios a expropiar, se habló de 285, resultaron más de 1000, por ejemplo, se pagaron costos exorbitantes, en algunos casos, no siempre, no en todos, porque por ejemplo estos vecinos todavía no saben ni cuándo lo van a expropiar, ni qué es lo que van a cobrar, ni cómo lo van a cobrar, pero eso hizo que la cifra de 1000 y pico de millones de dólares, que es lo que costaba la obra del tren, por ejemplo, bueno, se fuera a las nubes, y que esto generara atrasos en la obra, lo que también generó el congelamiento de algunos créditos que necesitaba el grupo para poder seguir financiando todo esto. O sea, eso es un tema bastante largo de explicar y de repente complejo para la gente, pero tratamos de analizarlo desde el primer día para el ciudadano común y para el técnico también. Por eso tuvimos que trabajar, investigar mucho y llegar, ¿verdad?, a la conclusión de los números, que son muy claros y que tienen algo que nos tiene que preocupar a todos. Y entonces es un perjuicio general, y es que el Estado uruguayo, o sea, nosotros, somos los garantes de todo. Iván, sí. Una consulta con respecto al tema de algunas propiedades. Por ejemplo, se habla de que inclusive algunas propiedades no se expropia todo, sino se expropia una parte. Cierto. Sí. ¿En qué situación queda esa gente? Que por ejemplo le expropian el frente, le pagan por el frente de su casa, pero su casa va a quedar más cerca de la vía de lo que podía haber quedado inclusive si no se le expropiaran, ¿no? Bueno, mira, es una muy buena pregunta, porque además yo se le trasladé también a algunos de los vecinos. Uno de ellos, y doy el nombre porque está en la publicación, el vecino Adinolfi, Enzo Adinolfi, me decía, mire, Muriel, nosotros construimos para tener parte de frente y parte de fondo, ¿verdad? Un fondo lindo, la casa es cómoda, es amplia, y bueno, nos van a cortar el fondo a la mitad. ¿Cómo? Sí, a la mitad, todo el fondo, son 12 viviendas. Así van a quedar. Imagínense ustedes
una línea de viviendas, el tren pasando por al lado. Cuando los vecinos hicieron todo el planteo, después que se enteraron y empezaron a generar reuniones, desde el grupo, vía central, y lo voy a hablar clarito porque después aparece ahí un operador de prensa del grupo que se encarga de llamarme por teléfono y de presionar para que las notas no salgan. Esto es un tema que un día lo vamos a hablar más en detalle. Les dijeron que bueno, que les iban a buscar alguna solución, porque saben que muchachos, muchas de estas personas, además, tienen pequeños comercios y no saben qué hacer con ellos. Claro. Porque además la calle que pasa por el frente se va a angostar de tal manera que no van a poder ni siquiera estacionar. Va a ser de tránsito de una vía sola. O sea, hay perjuicios por todos lados en toda esa zona. Los vecinos, algunos de ellos plantearon la preocupación, le dijeron que le iban a conseguir una suerte de galpón para armar un mini shopping allí en Durazno para poder instalar sus negocios. Le dijeron eso y después, cuando el tiempo fue pasando y no le cumplieron, dijeron que no tenían condiciones económicas, que cualquier cosa recurrieran a la justicia. Claro. Ahí se iba a dilucidar todo esto. Iván, Sí. Iván, es interesante, la visión, que se plantea sobre este tema, en especial, en los departamentos afectados, pero hay que también admitir otra realidad. No tiene mucha repercusión, digamos, en lo que es, por ejemplo, Montevideo, o sea, lo que es la capital del país. Es la situación que está pasando, estas personas, ¿cómo observan ellos desde allá? ¿Cómo miramos las cosas desde acá? Bueno, mira, cuando empecé a trabajar en el tema, una de las, justamente, de las principales cosas que se me planteó era de que nadie se había importado para hablar con ellos. Hasta ahora no había llegado ningún periodista a hablar con ellos. Los que sí habían hablado eran los ambientalistas. O sea, ustedes seguramente lo conocerán, Víctor Bacheta, que es un tipo que es periodista además y que trabaja en temas ambientales, fue el que más o menos fui fogoneando todo esto. Pero hasta ahí, muy limitado. Nosotros con Víctor tenemos una relación de muchos años. Él obviamente siempre que puede me aporta datos porque sabe que estoy trabajando en esto. Pero fue hasta allí. Cuando aparecimos nosotros, apareció la mañana, porque era de interés del semanario investigar en profundidad el tema. Bueno, recién allí los vecinos se encontraron representados y generó todo el reclamo que inclusive desde los más altos niveles de gobierno se hizo llegar, un poco querían saber por qué, cómo, pero que después se llamaron a silencio, porque la realidad es esa, es la que nosotros mostramos, los números son eso. Por eso yo puse en el título, los números no mienten, porque además tengo la documentación. Entonces, si mañana alguien dice los números no son estos, había un presidente de Peñarol que decía los números no mienten, los que mienten son los que hacen los números, ¿no? Esta es la realidad. O sea, esto es bien clarito, nunca nadie se había preocupado por esto, nosotros nos preocupamos, y esto ha generado, y lo digo, ¿verdad?, de que, por ejemplo, algunos productores a los cuales les invadió el terreno, se les generó un daño bastante importante, después de un año sin noticias de pago, o misteriosamente, unas horas antes que salía publicada la primera nota, el pago apareció. O sea que si de repente en algo sirvió lo que estamos trabajando, sí. Bueno, bienvenido. Pero así están las cosas, o sea, hasta ahora nadie había hecho foco, solamente el periodismo local, algunos periodistas como Freddy Rush, por ejemplo, del departamento de Durazno, trabajaron y mucho en el tema, pero muy muy limitado todo. Ahora recién está teniendo visibilidad a nivel nacional. Iván, quería consultarle, hay un atraso en realidad en lo que son las obras, ¿no? O sea, más o menos se tenía planeado que para este entonces se encontraran en un 60%, hoy está un 34% avanzada la obra. ¿Cuáles son un poco las consecuencias que esto puede tener en el sentido de que, por ejemplo, la inversión final sea mucho mayor a la planeada, o si incluso Uruguay pueda llegar a perder credibilidad en lo que son las consultoras de certificadoras de riesgo también? ¿Cuáles son un poco los riesgos que se corren con esto? Bueno, a ver, el país corre un riesgo desde lo económico, porque como yo les decía, el país es garantía. Pero además la visibilidad que tiene el país por estar detrás de toda esta obra se ve afectada. Por eso yo menciono las calificadoras de riesgo. Un poco el secreto, ¿sí? Si yo lo puse en el número anterior, lo vuelvo a poner en este, el gobierno uruguayo autorizó una prórroga en lo que es la finalización de estas obras. El Estado, de manera muy discreta, se ha puesto detrás de la obra, la está tratando de proteger para que los bancos, los inversores privados puedan seguir facilitando los dineros para que esta obra siga adelante. De otra forma, esto no va a poder salir de la forma estipulada, de la manera estipulada, y claro, cuando yo hablo de condiciones y de consecuencias,
Las consecuencias son de que el Estado uruguayo, más o menos, por la condición, ¿verdad?, que significa de que todo lo que se está haciendo sea justamente el punto previo a la finalización de la obra de UPM, obviamente nosotros vamos a perder consideración a nivel internacional, porque como yo digo, hay un error en la lectura de la obra y las consecuencias, porque esto tiene un impacto muy muy grande desde lo ambiental y lo social, pero también desde lo económico y de la visión que tiene el país, ¿verdad?, como responsable de una obra tan importante. Estamos hablando de 3.000 y pico de millones de dólares en total, con una cantidad de fuentes de trabajo directas e indirectas muy importantes, pero que en definitiva, ¿verdad?, creo que lo más importante, porque eso es para nosotros, pero el para afuera es si esta obra sale o no y cuáles son las condiciones que están dadas. Pasaron muchas cosas, sería muy largo y no les voy a ocupar todo el programa con eso, pero insisto, ya las calificadoras están mirando muy de cerca todo esto, porque las demoras son importantes y porque los créditos son muy importantes. Y el Estado va a tener que garantizar que la empresa cumpla, si no el Estado tener que ser garantía de todo esto, y el ser garantía 3.000 y pico de millones de dólares es mucho dinero, y más en un momento como el que estamos viviendo. Muy bien, bueno, estaremos entonces atentos a todo esto. Iván Mourelle, le agradecemos mucho por acompañarnos en La Voz de la Mañana. No, por favor, a ustedes por el interés y como siempre quedamos a la hora. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya venimos.